Te doy la bienvenida a la lección número 3. En este video veremos el verbo griego en tiempo presente, voz activa y modo indicativo. Comenzamos. El verbo es la clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Tienen variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona, y también funciona como núcleo del predicado. Como podemos ver, el verbo tiene tiempo, voz, modo, número y persona. En esta clase a esto lo llamaremos el código del verbo. Veamos el primer elemento de este código. Aunque podríamos dar mucha información sobre estos elementos, por ahora veremos la información más básica sobre ellos, pero a medida que avancemos podremos profundizar en las características de estos elementos. En griego hay 6 tiempos verbales. Primero, el tiempo presente. Un ejemplo es él hace. El tiempo futuro, él hará. El tiempo perfecto, él ha hecho. El tiempo imperfecto, él hacía. El tiempo aoristo, él hizo. Y el pluscuamperfecto, él había hecho. Ahora veamos la voz de los verbos. La voz básicamente expresa la relación del sujeto con el verbo. Y hay 3 voces en griego. Está la voz activa, la media y la pasiva. En la voz activa el sujeto hace la acción. Por ejemplo, Juan peina a su hija. En la voz media el sujeto hace la acción para sí mismo. Juan se peina. Luego está la voz pasiva. En esta voz el sujeto recibe la acción. Juan, que es el sujeto, es peinado por su hija. A pesar de que Juan es el sujeto, él es el que recibe la acción. Por eso se llama voz pasiva. Ahora veamos el modo. Básicamente el modo indica la clase de acción que representa el verbo. Hay 4 modos en griego. Está el modo indicativo, el modo subjuntivo, el modo imperativo y el modo optativo. Y más adelante nosotros vamos a ver también los usos del infinitivo en griego y del participio, que es diferente, completamente distinto al participio en español. Entonces, el modo indicativo básicamente indica o describe una acción. El modo subjuntivo indica un deseo. Aunque nosotros en español podemos utilizar el verbo subjuntivo para una orden, en griego sí hay una diferencia entre el modo subjuntivo, que indica un deseo, y el modo imperativo, que indica una orden. Así también en griego existe el modo optativo, que indica una posibilidad. Ahora veamos el número. El número en griego se refiere a que si la acción la hace una sola persona, es decir, singular, o si la hacen 2 o más, el plural. A esto se refiere el número en griego. También tenemos la persona. La persona en griego identifica quién hace la acción. Por eso puede ser en singular o en plural. Y esa persona puedo ser yo, a lo que se le llama la primera persona del singular. Puede ser tú, a lo que le llamamos la segunda persona del singular. O puede ser él o ella, a lo que le llamamos la tercera persona del singular. También está en plural. Y en plural sería nosotros, la primera persona, vosotros o ustedes, la segunda persona, y ellos o ellas en la tercera persona. Ahora veamos también la conjugación verbal. Pero antes de ver cómo se conjugan los verbos griegos, veamos un ejemplo de cómo nosotros lo hacemos en español. El verbo comer tiene una raíz. La primera parte de un verbo es su raíz. En este caso es la palabra com. Y la conjugación, de acuerdo a lo que queramos decir con este verbo, se agrega después. En la primera persona del singular, yo como. En la segunda, tú comes.
En la tercera, él o ella come. En la primera persona del plural, nosotros comemos. En la segunda persona del plural, vosotros coméis o ellos comen, ustedes comen. Y tercero, ellos o ellas comen. Como dije, la primera parte del verbo es la raíz o lexema y la segunda parte se le llama conjugación, flexión o desinencia. De esta misma manera se conjugan los verbos griegos. Veamos cómo. El verbo lego significa decir, digo o decir. Quiero aclarar que los verbos griegos aparecen en los diccionarios no en su forma infinitiva, como acá, legein, sino como en la primera persona del singular, que es lego, tal como lo puedes ver en este ejemplo. Es decir, no aparecen en infinitivo como los verbos en los diccionarios en español, que es decir. Ahora veamos cómo se conjuga el verbo lego en presente, tiempo presente, voz activa y en el modo indicativo. Para eso vamos a dividir los verbos, el número en singular y en plural. Entonces, la primera persona del singular en tiempo presente del verbo lego es lego. Yo digo. La segunda persona es legeis, tú dices. La tercera persona es legei, él o ella dice. La primera persona en plural se dice legomen, decimos. La segunda persona del plural es legete, vosotros decís o ustedes dicen. La tercera persona del plural es legusin. Aquí tenemos un diptongo, es el diptongo ou, por eso se pronuncia le, gu, si. Y aquí hay una N que puede aparecer o no. Si la siguiente palabra, después del verbo legusi, empieza con vocal, entonces se agrega la nun, se diría legusin. Pero si aparece una consonante, entonces basta con escribir legusi. A esto se les llama desinencias del presente activo indicativo. Ahora tomémoslas de aquí, las desinencias, y pongámoslas acá abajo. O, presente activo indicativo, primera persona del singular. Eis, presente activo indicativo, segunda persona del singular. Ei, presente activo indicativo, tercera persona del singular. Omen, presente activo indicativo, primera persona del plural. Ete, presente activo indicativo, segunda persona del plural. Y usin, presente activo indicativo, tercera persona del plural. Ahora veamos algunos ejemplos con otros verbos griegos. Tenemos aquí el verbo eco, que significa tener o tengo. En el Nuevo Testamento griego aparece esta palabra griega en 708 ocasiones. Y en la Septuaginta, es lo que significa la LXX, aparece 503 veces. Es decir, en el Antiguo Testamento, en su versión griega, la palabra eco aparece 503 veces. Vamos a dividir nuevamente el singular del plural y vamos a agregar ahora el lexema o la raíz del verbo eco es ec. Y ahora agregaremos las desinencias correspondientes. La primera persona del singular es o, por eso se pronuncia eco, yo tengo. Presente activo indicativo, primera persona del singular. Equeis, tú tienes. Este es presente activo indicativo, segunda persona del singular. Equei, él o ella tiene. Este es presente activo indicativo, tercera persona del singular. Ahora vayamos al plural. Ecomen, nosotros tenemos presente activo indicativo, primera persona del plural. Equete, vosotros o ustedes, vosotros tenéis o ustedes tienen. Presente activo indicativo, segunda persona del plural. Ejusin o ecusin, ellos o ellas tienen. Presente activo indicativo, tercera persona del plural. Ahora veamos otro verbo, el verbo acuo.
Recuerden que aquí tenemos nuevamente un diptongo que se contrae al momento de pronunciarlo. Se dice acuo, que significa oigo. En el Nuevo Testamento aparece 428 veces y en la Septuaginta 1067 veces. Obviamente el verbo no va a aparecer tal y como está aquí, sino aparece conjugado de diferentes maneras, en diferentes modo, tiempo y voz. Ahora, nuevamente colocamos la raíz o lexema, que es acu, y ahora agregamos las desinencias. Entonces es acuo, yo oigo, acueis, tú oyes, acuei, él o ella oye, acuomen, nosotros oímos, acúete, vosotros oís o ustedes oyen, acusin, ellos o ellas oyen. Ahora me gustaría dejarte algunas tareas. Entonces, veamos brevemente esta tarea. La primera palabra es eco, que se traduce como tengo. En el Nuevo Testamento aparece 708 veces y en la Septuaginta 503 veces. Eco. La siguiente es acuo, oigo. La siguiente es lambano, tomo o recibo. La siguiente es pisteuo, que es creo. Ginosco, que es conozco. Celo, deseo o quiero. Grafo, escribo. Blepo, miro. Balo, arrojo o hecho. Y crino, de donde viene la palabra juzgar. Ahora me gustaría hacer un breve repaso: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, si, sigma inicial o media, sigma final, sigma uncial, tau, ypsilon, phi, psi y omega. Gracias por haberme acompañado en esta lección número 3. Te espero en la lección 4.